Bueno, pues en primer lugar voló el búho real siberiano. Es un búho real que tiene el plumaje de color más claro que el búho real que tenemos aquí, para pasar más desapercibido en las zonas nevadas en las que él habita. El búho real siberiano es más grande también que los búhos reales que tenemos aquí. Todas las subespecies casi todas las subespecies de animales, sobre todo aves rapaces y mamíferos depredadores, cuanto más al norte, pues son más grandes. ¿Por qué? Porque tienen que resistir climas mucho más duros y más exigentes. Por eso también las presas, cuanto más al norte, pues son más grandes también. Y nada, el búho real pues tiene esas plumillas cefálicas en la cabeza, que no tiene nada que ver con el oído, es simplemente para difuminar su silueta. Los búhos reales también son súper depredadores. Dan caza a multitud de especies, incluso algunas más grandes que ellas, como la liebre ártica. Dan caza incluso al erizo. Es la única ave rapaz que se atreve a cazar erizos, a este pinchudo mamífero, y además los tragan enteros. Porque luego todas las aves rapaces, esto se sabe porque todas las aves rapaces, sobre todo las nocturnas, al tragar sus presas, suelen tragar sus presas enteras, y luego regurgitan la egagrópila. Esto es los huesos y el pelo, la pluma, según el animal que hayan cazado, se envuelve en el estómago de los búhos. Hay una mucosa especial que hace que todo eso se comprime, y lo que no se puede digerir luego lo regurgitan. Por eso se han visto muchos cueros de erizo en las egagrópilas de los búhos reales. Una característica también de los búhos reales, al igual que el resto de aves rapaces nocturnas, es que tienen todo el cuerpo enteramente cubierto de plumas, hasta la base de las uñas. Esto es porque tienen que soportar temperaturas muy bajas durante la noche, y porque también es una especie de silenciador natural. O sea, cuando sacan las garras en tren de aterrizaje, como van cubiertas de plumas muy sedosas, al rozar con el aire, pues no hacen nada de ruido. Esto es al igual que el borde de ataque de las alas, la primera pluma que parte el aire, que los cetreros llamamos cuchillo maestro, por eso precisamente, porque es la primera pluma que corta el aire, tiene el borde denticulado. Esto quiere decir que el aire pasa a través de esos dentículos y hace un efecto silenciador. Por lo tanto, al batir las alas con fuerza, pues no hace ningún ruido, son extremadamente silenciosos. La evolución de todas las aves rapaces nocturnas ha evolucionado sobre todo para ser muy, muy silenciosas y pasar totalmente desapercibidas durante la noche. Así que, nada, yo creo que después del búho real siberiano, volamos al cárabo común. El cárabo común es una ave rapaz nocturna de tamaño mediano, muy típica del bosque mediterráneo. Es la ave rapaz nocturna más típica del bosque mediterráneo, por antonomasia. Es una rapaz muy cantarina, es la banda sonora de nuestros bosques nocturnos, emiten gran cantidad de sonidos por la noche. Este ave tiene los ojos oscuros, carece de esos cuernezuelos, esas plumillas que adornan su cabeza, y son aves que, a pesar de su pequeño tamaño, que pesan entre 300 y 400 gramos, a pesar de su pequeño tamaño, son aves muy, muy, muy valientes. Pueden cazar ratas bastante grandes, cazan incluso otras aves rapaces diurnas, como el cernícalo o el alcotán, y son muy valientes también defienden su nido de posibles depredadores mucho más grandes que ellos, incluso el ser humano. De hecho, hay un escritor que estaba escribiendo un monográfico del cárabo común, y bueno, pues estaba estudiando el comportamiento de los cárabos, la nidificación. Se acercó demasiado al nido y tuvo que sacar de ahí el título de su libro, que se llama Un ojo por un cárabo. Se acercó demasiado al nido cuando tenía pollos
y no le vio venir y el cárabo le dio con las garras en un ojo y lo perdió. Así que para que te hagas una idea de lo valientes que son estos pájaros. De las nocturnas es, quizá con la lechuza, la más nocturna de todas. Y no, al igual que el resto de rapaces nocturnas, no construyen nido. Hacen el nido, sobre todo el cárabo le gusta hacer el nido en huecos de los árboles o en huecos también de casas derruidas, en paredes rocosas, y ya más raramente en nidos abandonados de otras aves rapaces diurnas. Otra particularidad es que los huevos son totalmente redondos y de color blanco. Esto es para que los puedan ver por la noche en los huecos donde hacen los nidos. Esto es común también al resto de aves rapaces nocturnas. Después del cárabo común, creo que hablamos al búho de Virginia. El búho de Virginia es el búho más extendido por todo el continente americano. Son 24 subespecies que pueblan el continente americano de norte a sur. Y curiosamente, muchas de las zonas se alimentan del conejo europeo y la rata noruega, introducidos por el hombre. Son plagas introducidas por el hombre a la que el búho de Virginia mantiene muy, muy a raya. La verdad es que ejercen una labor de desratización buenísima. Es un desratizador natural allí en Estados Unidos. Aparte también cazan otras multitud de presas. Entre sus presas hay más de 500 especies, entre aves, mamíferos, reptiles, entre los que cazan también serpientes, como los crótalos, las serpientes de cascabel. Incluso se han visto nidos en medio de colonias de garzas que para dar de comer a sus pollos solo tienen que visitar los nidos que tienen alrededor. Son aves rapaces nocturnas muy, muy versátiles. También se las llama allí el búho cornudo porque tienen las plumillas de la cabeza, son muy largas y por este motivo también le llaman búho cornudo. Creo que después volamos a las dos águilas de Harris. Son también del continente americano, se extienden desde Perú hasta California. Tiene una particularidad que no tienen el resto de aves rapaces, y es que es la única ave rapaz del mundo que vive en clanes familiares, tal como si fueran lobos o delfines. Tiene un comportamiento muy de mamíferos. Son aves rapaces muy, muy inteligentes que, como habitan en climas desérticos, pues en su evolución han aprendido a vivir en clanes familiares para sobrevivir en esos climas tan duros, para ser más efectivos en la caza. Por ejemplo, la liebre del desierto pesa 4 veces más que un águila de Harris, aunque una hembra de águila de Harris, una hembra de águila de Harris, porque las hembras en las aves rapaces cazadoras son más grandes que los machos, 1/3 más grandes, podría dar caza a una de estas liebres, pero le costaría muchísimo trabajo y podría sufrir alguna lesión en la pelea. Al ser varias, al cazar varios ejemplares, la sujetan entre todos y es mucho más fácil dar la caza. Además, también en esos clanes hay ejemplares batidores que baten el terreno, se meten en los arbustos para sacar fuera a las presas, posibles presas que se esconden allí, las persiguen y las llevan hasta donde están esperando los cazadores, que son los que las van a dar caza finalmente. Un águila de Harris en solitario tendría una efectividad del 15%, el 20%, y cuando cazan en grupo tiene una efectividad del 80%.
o sea que sube bastantes las posibilidades de sobrevivir. Incluso en esos clanes, los hijos que nacieron el año anterior cuidan a los pollos del año mientras los padres están de caza. Así los padres pueden irse de caza tranquilamente sabiendo que los pollos están en el nido cuidados por sus hermanos del año anterior. Luego volaba también el autillo de cara blanca africano, que es el que volaba volábamos con los niños, que volaba por encima iba saltando de cabeza en cabeza. El autillo de cara blanca africano, pues es una rapaz nocturna africana de pequeño tamaño, que se caracteriza sobre todo por su camuflaje. Se camufla muy muy bien, cambia el aspecto de su plumaje, lo puede comprimir tanto que y estirar las orejitas, estira él, lo comprime tanto el plumaje que puede parecer una rama en el árbol en el árbol en el que esté, y pasa muy muy desapercibido. A pesar de su pequeño tamaño, también son buitos muy valientes, cazan micromamíferos, insectos, y se atreven también incluso con el escorpión. Cazan gran infinidad de insectos, por lo que son muy apreciados por la gente que trabaja en el campo, gente africana que tiene grandes cosechas, porque una pareja de estos autillos, cuando alimentan a su prole, que suelen sacar entre 4 y 5 pollos, pues dan caza a miles de insectos, entre los que se encuentra, por ejemplo, el saltamontes, los grillos, la temida langosta, que puede asolar cosechas enteras. Y por eso es el gran aliado del agricultor africano. Volamos también a nuestro mochuelo, el mochuelo europeo, el mochuelo que tenemos aquí en la península ibérica. Lo volamos de puño a puño con los niños. Es el buito de los más pequeños que tenemos en la península ibérica, solo superado por el autillo europeo, que es todavía aún más pequeño que el mochuelo, si cabe. El mochuelo pesa entre 150 y 250 gramos. A pesar de su pequeño tamaño también, pues es un gran cazador de micromamíferos, de pequeñas ratas, ratones, topillos, musarañas. También caza infinidad de insectos y anida sobre todo en agujeros, en majanos, en montones de piedra, y sobre todo en los olivos, en los agujeros de la base de los olivos. Por eso el refrán que dice cada mochuelo a su olivo, porque es muy característico el mochuelo en estas zonas. La particularidad del mochuelo es que es el más diurno de todas las rapaces nocturnas que tenemos. Es el primero que sale cuando empieza a caer el sol, ya empieza con sus rondas de caza, sobre todo en primavera, que empiezan también a marcar el territorio. Y es el último en acostarse. Una vez que ha amanecido, todavía se le puede ver en sus partidas de caza. Volamos también al búho de Berrox, el búho de Berrox africano, que es el búho más grande de todo el hemisferio sur. Es un búho que puede llegar las hembras hasta los 2,5 kilos. Es un búho muy grande y da caza a presas muy grandes también, incluso crías de felinos. Es el único que se atreve a cazar el puercoespín. Tiene una característica este búho, y es que tiene los párpados de color rosáceo, que van adquiriendo un tono rojo en primavera, para llamar la atención de su pareja. Es una señal
de que está en plenas facultades, que está perfectamente sano y en plenas facultades, y le dice a su pareja que va a ser un buen cónyuge, ¿no? Para sacar adelante a su prole. Esos párpados rojos, luego cuando pasa la temporada de cría, se le van aclarando y ya en otoño y el invierno se les queda de un color muy pálido, casi de color blanco. Es muy característico en estas aves rapaces nocturnas. También es muy característico esas vibrisas que tienen al lado del pico, esos pelillos táctiles, que es común también en todas las aves rapaces nocturnas, pero aquí está bastante pronunciado en este caso, como también en el caso del autillo africano, también es muy pronunciado esos pelillos táctiles, porque las rapaces nocturnas no ven de cerca. Cuando cazan una presa, no ven bien entre sus garras. Y con estos pelos táctiles comen a tientas. Son los que les ayudan a comer. Y por último, eso sí, esto sí que es seguro, que volamos al halcón lanario, porque siempre acabamos con el halcón lanario en todas las exhibiciones. En este caso volamos a una hembra de halcón lanario, que es un halcón de desierto, del norte de África, Asia, también está en las Islas Canarias, en Lanzarote y Fuerteventura, y es un halcón muy adaptado a los climas desérticos. Los halcones suelen ser ornitófagos, eso quiere decir que el 90%, el 95% de sus presas son aves. En el caso del halcón lanario, al ser un halcón de desierto, tiene que aprovechar todas las oportunidades de caza que el desierto le da. Prefiere, por supuesto, las aves, y es un gran especialista, pero no desdeña también mamíferos del desierto, incluso algunos reptiles como los lagartos. Es muy perseguidor este halcón. Hostiga a su presa porque en los desiertos hay muy pocas oportunidades de cazar, y cuando tienen la oportunidad divisan algún ave, la persiguen hasta que consiguen dar la caza o su presa finalmente consigue escapar. Los halcones pueden alcanzar velocidades en su caída en picado de alrededor de 300 km por hora. También aprovechamos también en esta ocasión, cuando volamos el halcón lanario, para hablar un poco sobre la cetrería. Sobre la cetrería decimos que nació hace más de 5.000 años en las estepas asiáticas. Al principio se creía que se introdujo en España, que la introdujeron los visigodos por el norte y los árabes por el sur, pero estudios recientes han demostrado que el Imperio Bizantino ya cazaba con aves de presa y ya las introdujo la cetrería en la península ibérica. Sí es verdad que los árabes introdujeron más la caza con halcones, y la caperuza, que es esa cofia de cuero que se le pone a los halcones en la cabeza es un elemento antiestrés, se les pone para transportarlos en el transporte, o cuando se ve que va a vivir una situación de estrés porque hay mucha gente o va a pasar algo, pues se le pone la caperuza, y como son animales de cerebro óptico, pues se quedan tranquilos, no sufren ningún estrés con la caperuza puesta. La cetrería en España alcanzó el mayor auge en la Edad Media. No era solamente usada por los nobles, sino también por los gentiles. Los párrocos en las iglesias les reservaban sitio en el altar mayor a los halcones de los nobles. Incluso también los clérigos también cazaban con aves de presa. Se han llegado a detener batallas para recuperar algún halcón perdido de algún señor. Incluso se cambiaban halcones por rehenes. Cuenta también la leyenda que el rey Sancho I de León
perdió el condado, perdió el reino de Castilla. Castilla se hizo independiente por el conde Fernán González. Cuenta la leyenda que el conde Fernán González tenía una hembra de Azor y un caballo, y el rey se encaprichó de ellos y dijo que se lo quería comprar. El conde dijo que no, que se lo ofrecía, y el rey dijo que se lo compraba. Y firmaron un contrato en el que decía que cada día que pasaba se doblaba la cantidad. Y tan enamorado se quedó el rey del Azor y el caballo, que pasaron los días, y cuando fue a rendir cuentas con el conde, pues tuvo que entregar el reino de Castilla. Y bueno, con el Renacimiento llegaron las armas de fuego, y ya la cetrería pues desapareció completamente en España, y pasaron de ser idolatradas a ser perseguidas, porque se pensaba que las aves rapaces diezmaban los cotos de caza, hasta que apareció el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, que consiguió protegerlas hasta la actualidad, no solamente a las aves rapaces, sino a un sinfín de depredadores, como los brustélidos, por ejemplo, y realmente los salvó de la extinción. Además, Félix Rodríguez de la Fuente fue el resucitador de la cetrería en España. Gracias a él resurgió la cetrería y se volvió a practicar hasta nuestros días. De hecho, ahora la cetrería es patrimonio inmaterial, es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2015. Así que bueno, todo esto fue gracias a él. Y no sé, nada más. Yo no sé si necesitas cualquier cosa, luego te daré una pequeña explicación de lo que hacemos en Grupo Aviar, y si necesitas cualquier cosa, pues solo tienes que decirlo. Voy a ver si tengo algunas fotos por ahí y te iré poniendo los nombres, ¿vale? Los guantes que nos ponemos se llaman Lua, ¿vale? Luego también llevamos los morrales, donde metemos la carne. Los pájaros van equipados con pigüelas, que son esas correitas de cuero que están en sus tarsos. Luego hay un tornillo, que es un quitavueltas, y una lonja, que es una correíta más larga con la que el ave va sujeta al guante cuando no va a volar. Y nada, pues en Grupo Aviar nos dedicamos a la educación ambiental mediante el uso de técnicas de cetrería y aves de presa, puesto que las aves rapaces son el hilo conductor que lleva a nuestro público a captar el mensaje que queremos lanzar. Son siempre mensajes de conservación de hábitats, donde precisamente viven estas aves, y la importancia que estas aves tienen en la naturaleza. Tenemos varios proyectos en los que estamos trabajando, en los que hay pues teatros de naturaleza también con decorados, y van saliendo animalitos, y van saliendo aves, y con voz en off van diciendo los problemas que hay en cada bosque, y se preguntan a los niños cómo se pueden solucionar, y bueno, y se van solucionando los problemas y tal. Y esos teatros están muy muy bien. Son para los más pequeños, están para entre 5 y 12 años, aunque también a los adultos la verdad es que les encanta. Hacemos también las exhibiciones, hacemos también talleres toca-toca, que llevamos varios animalitos, representantes de insectos, reptiles, mamíferos, anfibios, y donde explicamos a los niños pues las zonas donde viven, cómo cuidan esas zonas,
qué misión tienen en la naturaleza. Ellos, los niños, los pueden tocar, los pueden ver, y gracias a esa cercanía que hacemos en todas nuestras actividades con nuestros animales, pues captamos el interés de la gente, claro, sobre todo en los niños, en los que queremos plantar esa semilla, ¿no?, de conservación, que es el futuro de nuestra naturaleza. También nos dedicamos a hacer documentales, hacemos también control de fauna, donde hay plagas de palomas, gaviotas y otras aves, con técnicas de cetrería o barreras físicas, como redes, etcétera. También hacemos y colaboramos en documentales de naturaleza, como hace poco han emitido en televisión española, en la 2 de televisión española, Cazadores Mediterráneos. En ese documental hemos colaborado también con Grupo Aviar, El Corazón Salvaje de España, hemos colaborado también en Cuadernos de Campo y, bueno, en otros muchos más documentales. Te he dicho así un poco los más recientes. Luego también hacemos una exhibición nocturna, que no es una exhibición al uso, es más bien un documental de naturaleza en vivo. Lo hacemos todos los años en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, la última semana de julio y la primera de agosto, son 10 días, y en los que hay una afluencia de público brutal. Este año ya es el 11, el año pasado hicimos el 10º aniversario. Viene muchísima gente, las entradas se agotan varios días antes y la verdad es que tiene muchísimo éxito. También lo hacemos en otros sitios donde nos llaman, pueblos así un poco más aleatorios. La verdad es que ese producto de todo lo que hacemos es el que más me gusta, el más bonito, el más vistoso y con el que más disfruto trabajando, la verdad. Y bueno, al fin y al cabo es sobre todo eso, Grupo Aviar, una empresa de educación ambiental en el que a través de las aves rapaces pues queremos lanzar ese mensaje de conservación de los espacios donde estas aves habitan. Queremos resaltar la importancia que tienen en estas zonas para la naturaleza e incluso para nuestra propia supervivencia. Así